Hola chicos, retomando la parte de ayer, lo que platicábamos sobre los escenarios, el formato condicional, que de hecho ya dejamos preparado este archivo, no sé si lo recuerdan por ahí. El día de hoy lo que vamos a hacer es aplicar una macro. Una macro no es otra cosa más que un proceso repetitivo. Por ejemplo, aquí tenemos a Jonathan. Si yo quiero mostrar el siguiente, tengo que irme a dónde. Tengo que irme a datos, análisis de hipótesis. En análisis de hipótesis dar clic en administrador de escenarios. Darle clic en centro para que entendamos que es Mario. Dar clic en sur para que sea Olvera. Dar clic en oriente para que sea Telles. Pero imagina por ahí que esta información se la vas a presentar a un dirigente. Entonces el dirigente normalmente tienes o capta su atención alrededor de 30 segundos. Si en 30 segundos no es interesante lo que le estás mostrando, para él queda de lado. O sea, ya perdiste la atención de la persona. Entonces aquí vale más la pena, aquí donde dice sur, centro y oriente, que los diseñemos de tal manera que sean botones, que yo pueda dar clic en sur y cambie sin que le explique todo esto, porque además imagínate si se lo presentamos que bueno, nosotros conocemos nuestro archivo, pero imagina que no se lo estamos presentando, sino que nos dice el gerente regional de Latinoamérica, ¿sabes qué? Mándame el archivo, yo lo reviso. Entonces, si esta persona no tiene el conocimiento vasto de Excel, entonces hay que explicarle que es una ficha, hay que explicarle todo el camino, y de repente nos van a marcar y nos van a decir, oye, ¿cómo era? ¿Cómo me has dicho que entraba? Entonces ahí empieza a ser un poco tedioso. ¿Qué vamos a buscar con la macro? Que muestre los escenarios de manera automática, número uno. Número dos, una vez que los muestra de manera automática, asignarlos a estas figuras. En este momento son figuras, ilustraciones, como lo quieras llamar, formas, normalmente tienen el nombre de forma, ¿ok? Pero lo que a mí me interesa no es que sean formas, sino que sean botones. Para hacer una macro es una situación sencilla. Nos vamos a ir a la ficha de vistas. Una vez que estoy en vista, me voy a ir a la parte de macros. Y aquí donde dice macros voy a comenzar con la parte de grabar macros. Denme un segundo, voy a pausar para hacer un poquito más grande la resolución de la pantalla porque quiero que vean algo. Listo, ya ajusté aquí. Si lo vemos, voy a ir aquí a macros y aquí voy a dar clic en grabar macros, pero antes de esto quiero que observes, de este lado está una palabra lista, probablemente aquí está el icono, este es el mismo icono para grabar la macro. ¿Cómo voy a saber que ya estoy grabando una macro? Le voy a dar clic, nos va a aparecer una ventana, aquí donde dice el nombre de la macro, le vamos a dar normalmente la asociación de lo que está haciendo. Por ejemplo, yo quiero hacer una macro que me muestre el escenario sur. Entonces a la macro también le voy a poner sur para que cuando yo haga el enlace con el botón sea más fácil enlazar sur con sur. Si tú quisieras utilizar un atajo así como los que hemos visto en clase, que de repente les he dicho control shift número 4, control L, control B, control S, control 1, ok, son acciones. Entonces aquí vienen los metacomandos. Aquí, por ejemplo, si yo le pongo control A, lo que le estoy diciendo a la aplicación es que la macro, cuando yo presione control A, va a ejecutar la acción. ¿Estamos? En este momento lo voy a dejar así, no me interesa. Las macros se pueden guardar en tres tipos de archivos. Este libro, libro nuevo y libro de macros personal. El libro de macros personal normalmente lo ocupan las personas que ya se dedican directamente al desarrollo de macros. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque todas las pruebas las hacen en su máquina, porque controlan. Y en este momento estamos haciendo una macro grabada. Normalmente las personas que ya utilizan en el libro de macros personal ya no utilizamos la parte de solo macros grabadas, sino que comenzamos a programar dentro de Excel. ¿Se puede programar, profesor? Sí, sí se puede programar. De hecho, se programa con Visual. Por ahí lo han oído, visual.net, toda esa parte. Aquí es donde se programa. Obviamente aquí es un pequeño apartado de todo lo grande que podemos hacer, porque aquí vamos a programar en Visual Basic for Application. La idea que quiero que
con la que quiero que te quedes en este caso, en donde dice libros de macros personal, quiere decir que la macro está guardada en tu computadora. Entonces, si yo le envío el archivo a otra persona, le llega el archivo, le llega la información, pero no le llega la parte de programación, porque la programación está en la máquina en donde se realizó. Voy a utilizar la opción que dice este libro. Esa opción de este libro nos sirve mucho porque aquí me estás diciendo la macro sirve sobre el archivo, no sirve sobre o no se queda en la computadora. Quiere decir, vuelvo al ejemplo, si yo dejo esta opción de este libro, hago aquí un balance de nómina anual y le meto una serie de macros, cuando yo se lo envíe a la persona de RH, cuando yo se lo envíe a la persona de contabilidad, todo ese apartado, ¿qué crees que va a pasar? Ellos también van a poder correr la macro porque se está guardando en el archivo. Y aquí donde dice el libro nuevo, vamos a dejarlo como, en este momento lo vamos a dejar como la opción que te permite ir haciendo una serie de borradores, ¿vale? Entonces vamos a dejar este libro. Lo normal y cuando empiezas a trabajar es, o lo recomendable, perdón, mejor dicho, lo recomendable es que trabajes con la opción de este libro. Y aquí donde dice descripción, tú puedes poner de qué se trata tu macro. Por ejemplo, mostrar el escenario correspondiente a la zona sur. Y listo, entonces eso es lo que nos va a estar permitiendo sin ningún problema. Le voy a dar a aceptar. ¿Cómo sé que ya está trabajando mi macro? O sea, ¿cómo sé que sí lo estoy haciendo realmente? Ah, me voy al lado inferior izquierdo y aquí está. Hay un pequeño recuadro. Si yo no lo presiono, solo coloco el cursor, te va a decir que se está grabando una macro. Aquí este pequeño botón te va a indicar que se está grabando una macro. Es como en las videocaseteras, las caseteras de antes o cuando ustedes graban sus videos que suben a YouTube o cosas así. Hay aplicaciones, hay un pequeño recuadro rojo normalmente que lo presionas, que es para que comience a grabar. Entonces, a partir de este momento, a partir de que tú ves este pequeño recuadro, quiere decir que ya todo lo que hagas en Excel se va a quedar almacenado. Fíjate, datos importantes. Antes de comenzar yo me coloqué en A1. Entonces tu macro cuando comiences debe de estar en A1. De ahí ya no voy a mover nada, más que voy a grabar el proceso que quiero que haga. Me voy a ir a datos. En datos me voy a ir a análisis de hipótesis, administrador de escenarios. Tomo la opción de sur. Ahí está. Hubo el cambio, ya está Alvera. Le doy cerrar. Y como es todo lo que quiero que haga mi Excel, simplemente le voy a dar stop. Ahí ya detuviste la macro, quiere decir que ya se grabó tu acción. ¿Cómo puedes ver las macros que ya has grabado? Me voy a datos, no es cierto, perdón, me voy a vista y en vista vamos a donde dice macros y en macros donde dice ver macro. Aquí está la macro de sur. ¿Ya lo vieron? Entonces aquí es donde yo ya puedo ejecutar mi macro. Viene ejecutar, modificar o hacer paso a paso. Le voy a dar cancelar para que veas cómo va a trabajar. Voy a quitar aquí los datos, observa que ya no están los datos. Entonces, si yo corro la macro, lo que me estás diciendo es que me va a mostrar el escenario sur. Entonces voy a vista, macros y le doy aquí la opción de ver macros. Tomo o selecciono la parte de sur y le doy a ejecutar. Listo. Si vemos, ya puso el escenario sur, que era el de Olvera y los datos correspondientes a ello. Esa es una manera. La otra manera es al F8 a la misma ventana. De hecho, termino un segundo aquí. Listo, ahí hice un pequeño acercamiento. Si yo presiono al F8, nos aparece la misma ventana de macros. ¿Ya lo vieron? Ahora, la idea que yo te había vendido, ¿cuál era? Yo no quiero estar aquí presionando al F8 o que una persona se aprenda un atajo. No, no, no. Quiero que cuando dé clic en la forma se ejecute. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero generé la macro. Ahora lo que tienes que hacer es asignar la macro. Doy clic derecho sobre la forma, clic derecho sobre la forma y dentro de las opciones que muestra aquí está el apartado que dice asignar macros.
Damos clic en donde sea asignar macro. Listo, aquí te van a aparecer las diferentes macros que tú hayas realizado. Vamos a tomar la que dice sur, que es la que quiero asociar con el botón. Esto es lo que les decía, yo le puse sur a mi macro al igual que el escenario para que cuando yo los pudiera relacionar fuera de manera eficiente. Le damos a aceptar. Listo, ¿cómo sé que ya se asignó? Fíjate lo que voy a hacer en este momento. En centro y en oriente, si paso el mouse, lo muestra como una forma. ¿Cómo lo sé? Vean el cursor. ¿Qué va a pasar ahora cuando yo lo pase sobre sur? Cambia el icono, quiere decir que esto ya es un botón. Estas son formas, de hecho las puedo mover y toda esta parte seleccionar, pero este ya no me deja. Le voy a dar clic y lo que va a hacer es ejecutar el escenario correspondiente a sur. Ok. ¿Cuál es tu actividad del día de hoy? Precisamente concluir de tal manera que sea la misma situación, que si yo doy clic en sur, me aparezca el correspondiente, si doy clic en centro, me aparezca el correspondiente escenario, y si doy clic en oriente, me aparezca el correspondiente escenario. ¿Vale? Comiencen, por favor.